Orfelia, criada en un modesto orfanato de un pequeño pueblo, siempre sintió que su vida estaba rodeada de misterio. No tenía recuerdos de sus padres, solo sueños vagos en los que aparecían como sombras, siempre fuera de su alcance y misteriosas. Orfelia tenía ojos profundos y soñadores y una voz suave que parecía demasiado refinada para una niña de un orfanato. Sus modales eran inusualmente refinados, como si hubiera nacido y crecido en la alta sociedad. Le encantaba pasar tiempo entre libros antiguos en la biblioteca local, donde leía sobre tierras lejanas, castillos majestuosos y aventuras que parecían tan reales en su imaginación. Estos libros fueron para ella una ventana a otro mundo, donde podía ser cualquiera, pero siempre sintió que estas historias eran parte de algo más grande en su vida. En el orfanato, Orfelia era tranquila y observadora. A menudo sentía que no pertenecía del todo al lugar donde creció. Sus amigos del orfanato a menudo se preguntaban cómo podía sumergirse tan profundamente en sus sueños y fantasías. Pero para Orfelia era una manera de encontrar respuestas a las preguntas que tanto la molestaban. ¿Por qué es tan diferente? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Y por qué la dejaron? Orfelia también mostró un considerable talento para el arte. Le encantaba dibujar y crear imágenes complejas que a menudo sorprendían a sus maestros y a otros niños. Sus dibujos siempre estuvieron llenos de elementos fantásticos. Eran una ventana a su rico mundo interior. La vida en el orfanato no siempre fue fácil, pero Orfelia siempre encontró una manera de mantener su visión positiva del mundo. Creía que algún día descubriría la verdad sobre su pasado y encontraría su lugar en el mundo. Esta fe le dio la fuerza para superar todas las dificultades y mantener la esperanza a pesar de todos los obstáculos. Un fresco día de otoño, mientras Orfelia caminaba por el parque cercano al orfanato, se encontró con un hombre misterioso que parecía haber vagado entre los árboles por accidente. Su ropa elegante y su comportamiento aristocrático inmediatamente llamaron su atención. El hombre se presentó como Jonathan, su tío, y le dio la noticia que cambiaría su vida. Orfelia era la última heredera de una familia influyente y rica. Este encuentro fue un verdadero shock para Orfelia. No podía creer que su humilde existencia fuera solo un velo detrás del cual se escondía la increíble historia de su verdadero origen. Jonathan le habló de sus padres que murieron en un accidente automovilístico cuando ella era joven. Los describió como personas nobles y generosas que siempre soñaron con encontrar a su hija perdida. Jonathan dijo que su búsqueda duró años. Revisó numerosos archivos, visitó diferentes ciudades y pueblos, hasta que finalmente encontró a Orfelia. Describió cómo la familia esperaba conocerla, soñaba con presentarla a su mundo, lleno de tradiciones e historia. Orfelia lo escuchó sintiendo una mezcla de confusión, deleite y miedo. Su vida, que parecía tan clara y predecible, de repente se convirtió en algo increíble. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué la dejaron en el orfanato? ¿Por qué duró tanto su búsqueda? ¿Qué significó esto para su futuro? A pesar de sus dudas, Orfelia sintió que este encuentro le abrió nuevos horizontes. Se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La antigua vida quedó atrás y por delante había nuevas aventuras, nuevas relaciones y un nuevo descubrimiento de sí misma en este mundo misterioso. Después de un encuentro inesperado con Jonathan, Orfelia se sintió en un torbellino de emociones. Regresó al orfanato, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Esa noche pasó sin dormir, y su mente se llenó de recuerdos, sueños y preguntas recién formadas. Al día siguiente, Jonathan volvió a verla para continuar la historia sobre su pasado y su familia. Dijo que sus padres, Eleanor y Henry, eran filántropos y mecenas muy conocidos. Su muerte fue una gran tragedia que sacudió a la alta sociedad. Tras su muerte, la pequeña Orfelia desapareció sin dejar rastro, y su familia la buscó durante mucho tiempo sin perder la esperanza. Orfelia escuchó, tratando de imaginar el mundo del que estaba aislada. Jonathan le mostró fotografías de sus padres, la finca donde nació y otros miembros de la familia que nunca conoció. Vio grandes salones, habitaciones ricamente decoradas y vastos jardines que parecían sacados de las páginas de sus libros favoritos. Jonathan también le habló de la herencia que le esperaba. Sus padres le dejaron una importante fortuna que le asegurará un futuro sin preocupaciones. Sin embargo,
el dinero no era lo principal para Orfelia. Su mayor deseo era conocer más sobre sus raíces, entender de dónde venía y quién era realmente. Este encuentro fue el comienzo de una nueva etapa en su vida. Orfelia empezó a comprender que su pasado no son solo sombras y preguntas, sino una historia llena de amor, tragedia y secretos. Se sentía confundida y emocionada al mismo tiempo. El mundo que pensaba que era solo una fantasía de repente se volvió muy real y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Después de descubrir el secreto de sus orígenes, es hora de que Orfelia conozca a su verdadera familia. El día en que visitaría su finca ancestral se acercaba lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Orfelia sintió una mezcla de excitación y nerviosismo. Nunca olvidó su educación humilde y ahora tuvo que conocer gente de un mundo completamente diferente. El camino hacia la finca era largo, y cuando el auto finalmente se detuvo frente a las grandes puertas, Orfelia contuvo el aliento. La finca era increíblemente grande y hermosa, con enormes jardines y fuentes. Se sentía como una heroína de un cuento de hadas que se encontraba en un mundo completamente nuevo. Cuando entró, la estaba esperando un grupo de personas que resultaron ser sus familiares. Entre ellos se encontraban sus abuelos, tíos, tías y primos. Sus rostros expresaban sentimientos encontrados. Algunos parecían felices, otros parecían cautelosos. Orfelia se sintió abrumada por todas estas nuevas experiencias y personas. Su abuela, una anciana elegante y de expresión orgullosa, fue la primera en acercarse y abrazar a Orfelia. Era extraño, pero al mismo tiempo conmovedor. La abuela le habló de sus padres, mostrándole fotografías antiguas y contándole historias del pasado. Esta fue la primera conexión de Orfelia con su pasado perdido. El conocimiento de otros familiares fue diferente. Algunos aceptaron inmediatamente a Orfelia, pero otros la trataron con sospecha y desconfianza. No podían creer que una niña de un orfanato pudiera formar parte de su alta sociedad. Orfelia se sintió incómoda bajo sus miradas evaluativas, pero trató de mantener la calma y la dignidad. Durante el día habló mucho, escuchó varias historias sobre su familia, conoció sus costumbres y tradiciones. Estaba encantada con el lujo y la belleza de la finca, pero al mismo tiempo se sentía alejada de este mundo. Se dio cuenta de que, a pesar de sus raíces, todavía era una niña de orfanato que recién comenzaba a aprender a vivir en este nuevo mundo. Después de conocer por primera vez a la familia, Orfelia comenzó a sentir una fuerte colisión de dos mundos: una vida modesta en un orfanato y el lujo de una nueva vida aristocrática. Esto creó un conflicto interno e inseguridad en su propia identidad. Sintió que cada paso en el mundo de su nueva familia requería que se adaptara y cambiara. Sus modales, su ropa e incluso su forma de hablar, todo esto tenía que corresponder al nuevo estatus. Orfelia intentó encontrar un equilibrio entre mantener su autenticidad y adaptarse a las expectativas de su nueva familia. Su abuela contrató a un tutor personal para ayudar a Orfelia a aprender la etiqueta y las costumbres de la alta sociedad. Cada día estuvo lleno de lecciones e instrucciones, desde el uso correcto de los cubiertos hasta la capacidad de mantener una conversación sobre temas importantes. Este proceso fue a la vez emocionante y agotador para Orfelia. También comenzó a asistir a eventos de la alta sociedad donde conoció a otros miembros de la aristocracia. Orfelia a menudo se sentía como si estuviera bajo un microscopio, especialmente cuando conocía a personas que conocían a sus padres. Su historia fue tema de interés general, pero también de escepticismo. No todos creían que ella fuera la verdadera heredera, y algunos incluso expresaron dudas sobre su ascendencia. Orfelia encontró consuelo en sus visitas a la biblioteca de la finca, donde podía sumergirse sola en el mundo de los libros y escapar temporalmente de nuevos desafíos. Allí leyó no solo ficción, sino también registros históricos que la ayudaron a comprender mejor la historia de su familia. Orfelia comenzó a comprender que su nueva vida requería no solo cambios en las circunstancias externas, sino también un profundo replanteamiento de su esencia interior. Sintió que cada día en el nuevo mundo le brindaba la oportunidad de crecer y aprender, aunque no sin dificultades y pruebas. Este viaje hacia la autoidentificación no fue fácil,
pero Orfelia comenzó a darse cuenta de que tenía la fuerza y la determinación para recorrer este camino. Sabía que podía encontrar su lugar en este nuevo mundo si se mantenía fiel a sí misma. Mientras se adapta a su nueva vida en la sociedad aristocrática, Orfelia comienza a aprender más sobre sus padres y las circunstancias de sus trágicas muertes. Esta parte de su historia siempre le ha parecido la más oscura y misteriosa. Un día, mientras estudiaba los viejos álbumes familiares en la finca, se topó con una serie de cartas escritas por sus padres. Estas cartas estaban llenas de ternura y amor, pero también dejaban entrever algunos secretos que les preocupaban. Orfelia sintió que estas cartas podrían contener la clave para comprender su pasado. Con curiosidad por saber más, comenzó a hacer preguntas a su abuela y a otros miembros mayores de la familia. Muchas de sus preguntas recibieron respuestas evasivas o fueron recibidas con un rechazo silencioso. Esto solo fortaleció su deseo de descubrir la verdad. Orfelia también aprendió sobre conflictos familiares de larga data y relaciones informales que existían entre algunos miembros de su familia. Comenzó a comprender que la muerte de sus padres podría no haber sido una mera coincidencia y que podría haber motivos más profundos y oscuros detrás de ello. Orfelia empezó a pasar más tiempo en la biblioteca de la finca, donde estudiaba documentos antiguos, diarios y otros registros de sus padres. Descubrió que estaban envueltos en diversas intrigas políticas y económicas que pueden haber tenido algo que ver con sus muertes repentinas. Orfelia también se enteró de la existencia de una habitación secreta en la finca, donde sus padres a menudo pasaban tiempo reflexionando sobre decisiones importantes. Decidió encontrar esta habitación, con la esperanza de poder encontrar allí respuestas a sus preguntas. La búsqueda de la habitación secreta resultó difícil, pero Orfelia no perdió la esperanza. Sintió que cada detalle encontrado, cada documento abierto abría una nueva página en la historia de su familia, acercándola a resolver el misterio del pasado. Comprendió que estos descubrimientos podrían cambiar su comprensión de la historia familiar y su propio lugar en ella. Después de descubrir los secretos de su pasado, Orfelia sintió la necesidad de establecer relaciones más profundas con los miembros de su nueva familia. Quería sentirse parte de esta familia, no solo como una heredera, sino como alguien que compartía valores e historia comunes. Orfelia comenzó a pasar más tiempo con su abuela, aprendiendo sobre tradiciones e historias familiares. Sus conversaciones eran muchas veces difíciles, porque la abuela era estricta y exigente, pero Orfelia sentía que cada día se estaban acercando más. También empezó a comprender que detrás de su fachada severa, su abuela escondía un profundo sentimiento de pérdida y preocupación por su familia. Orfelia también se hizo cercana a sus primas, especialmente a Elinor, que era la hija menor de su tío. Elinor resultó ser muy amigable y abierta, y rápidamente se hicieron buenas amigas. Pasaron mucho tiempo juntos, asistiendo a bailes y otros eventos sociales donde Orfelia pudo comprender y adaptarse mejor a su nueva vida. Sin embargo, no todos los familiares recibieron a Orfelia con tanto gusto. Algunos miembros mayores de la familia todavía la miraban con sospecha y desconfiaban de ella, considerando que su repentina aparición era demasiado conveniente. Orfelia sintió esta tensión, pero trató de encontrar un lenguaje común con todos, al darse cuenta de que su nuevo lugar en la familia aún era incierto. Con el tiempo también empezó a comprender que ser parte de esta familia no solo le otorgaba privilegios, sino que también le imponía nuevos deberes y responsabilidades. Aprendió a ser no solo una heredera, sino también un miembro de la familia que se preocupa por el bienestar de los demás y su contribución a la sociedad. Este proceso no fue fácil, en ocasiones provocó que Orfelia dudara y pensara en su lugar en este nuevo mundo, pero sentía que cada día estaba más segura e integrada en esta compleja pero fascinante historia familiar. A medida que Orfelia se acostumbró más a su nueva vida y comenzó a forjar conexiones más fuertes con su familia, también se dio cuenta de las corrientes subyacentes de envidia y conspiración dentro de las filas familiares. No todos en la familia estaban contentos con la repentina aparición de un nuevo heredero, especialmente aquellos que tenían la vista puesta en la sustancial herencia que ahora era de Orfelia por derecho. Algunos de sus familiares, en particular un par de primos segundos, comenzaron a mostrar celos apenas disimulados,
susurraban en los pasillos, lanzaban miradas dudosas en su dirección y a menudo cuestionaban su legitimidad en conversaciones privadas. Estas corrientes subterráneas de envidia no pasaron desapercibidas para Orfelia. Podía sentir la tensión cada vez que entraba en una habitación y eso añadía una capa incómoda a las reuniones familiares. Pero no fue solo la cuestión de la herencia lo que despertó estos sentimientos. La nueva perspectiva de Orfelia y su educación diferente trajeron nuevas ideas y cambios en la dinámica familiar que algunos de los miembros más tradicionales encontraron inquietantes. Sus propuestas para modernizar algunos de los negocios y actividades filantrópicas de la familia encontraron resistencia, ya que amenazaban el status quo que había beneficiado a ciertos miembros de la familia. Fue durante una gran cena familiar que Orfelia se dio cuenta por primera vez de que se estaba gestando un complot más siniestro contra ella. Escuchó una conversación en voz baja entre dos parientes lejanos que discutían cómo desacreditarla y poner en duda su derecho a la fortuna familiar. Conmocionada y herida, Orfelia se dio cuenta de que su presencia había alterado un delicado equilibrio de poder dentro de la familia. Decidida a descubrir la verdad y proteger su herencia legítima, Orfelia comenzó a investigar estas conspiraciones. Se acercó a los aliados de la familia con cautela, tratando de recopilar información sin revelar sus sospechas. Su trabajo de detective la llevó a descubrir una red de engaños y rencores largamente guardados que eran mucho más profundos de lo que inicialmente había pensado. El viaje de Orfelia al pasado de la familia reveló no solo motivaciones financieras, sino también un complejo entramado de rivalidades, secretos y traiciones entre familias. Descubrió que las opiniones progresistas y las obras caritativas de sus padres no siempre habían sido populares entre todos los miembros de la familia, y que viejos desacuerdos y celos se habían enconado a lo largo de los años. A medida que profundizaba en estos secretos familiares, Orfelia comenzó a preguntarse en quién podía confiar realmente. Se dio cuenta de que para protegerse a sí misma y a su legado, tendría que ser tan astuta y estratégica como los adversarios a los que se enfrentaba. La dulce e inocente niña del orfanato tuvo que convertirse en una heredera inteligente, capaz de navegar por las traicioneras aguas de la alta sociedad y la política familiar. A pesar de los desafíos, Orfelia estaba decidida a no permitir que estas revelaciones la amargaran o la convirtieran en alguien que no era. Ella decidió enfrentar estos desafíos con la misma gracia e integridad que habían mostrado sus padres, honrando su memoria y el legado que le habían dejado. Pero a medida que aumentaba lo que estaba en juego, Orfelia sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos y que su viaje apenas estaba comenzando. En medio del drama que se desarrollaba dentro de su familia, Orfelia encontró su propia historia personal, una historia de amor emergente que pronto se convertiría en una parte conmovedora de su viaje. En un evento benéfico organizado por su familia, Orfelia conoció a Alexander, un joven cuyo encanto e inteligencia la cautivaron al instante. Alexander, historiadora de arte y curadora, era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido en su nueva vida. No se sintió intimidado por su nuevo estatus ni interesado en ella por su riqueza. Su conexión fue inmediata y profunda. Se encontraron perdidos en conversaciones sobre arte, literatura y su sueño compartido de generar un impacto positivo en el mundo. Alexander le mostró a Orfelia un mundo fuera de los límites de las expectativas de su familia, un mundo donde ella podía ser ella misma sin el peso de su apellido. Sin embargo, su incipiente relación no estuvo exenta de desafíos. Cuanto más seria se volvía su relación, más se convertía en un tema de discusión y escrutinio entre los miembros de su familia. Algunos veían a Alejandro como un oportunista, mientras que otros pensaban que Orfelia debería centrarse en alguien de mayor estatus social. Además, el compromiso de Orfelia con el legado de su familia y las responsabilidades que conllevaba comenzaron a poner tensión en su relación. Se encontró dividida entre las expectativas de su familia y su felicidad personal. Alexander, comprendiendo la complejidad de su situación, trató de apoyarla, pero el constante escrutinio y presión de su familia comenzó a crear una brecha entre ellos.
A medida que su relación se desarrolló, también lo hicieron los desafíos que enfrentaron. Orfelia empezó a darse cuenta de que estar con Alexander significaba tomar decisiones difíciles. Ella constantemente equilibraba el deseo de estar con él y la necesidad de cumplir con sus deberes para con su familia y su legado. El estrés de este equilibrio comenzó a pasarles factura a ambos. Una noche, durante una reunión familiar particularmente tensa en la que estaba presente Alexander, se produjo un enfrentamiento. Algunos de los familiares de Orfelia hicieron algunos comentarios despectivos sobre Alejandro, cuestionando sus motivos y su idoneidad para Orfelia. Alejandro, sintiéndose insultado y frustrado por el constante juicio, se excusó del evento, dejando a Orfelia en un estado de angustia. Esa noche, Orfelia y Alexander tuvieron una conversación sincera sobre su futuro. Fue una discusión dolorosa, llena de amor, frustración y la dura realidad de su situación. Ambos entendieron que su relación no podía continuar a la sombra de la desaprobación de su familia y las complejidades de su herencia. Con el corazón apesadumbrado, decidieron separarse, al darse cuenta de que sus caminos, al menos por ahora, eran demasiado divergentes para unirlos. Orfelia quedó desconsolada al comprender el costo de su nueva vida y los sacrificios que exigía. Esta experiencia le enseñó la dolorosa lección de que el amor en el mundo de la alta sociedad a menudo estaba entrelazado con expectativas y obligaciones, a veces demasiado pesadas para soportarlas. El fin de su relación con Alejandro fue un punto de inflexión para Orfelia. Fue un momento de profunda autorreflexión y crecimiento. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de navegar por la dinámica familiar y proteger su herencia, sino también de encontrar su propio camino hacia la felicidad y la plenitud, incluso si eso significaba recorrerlo sola. Tras el doloroso final de su relación con Alexander, Orfelia se encontró en una encrucijada. La agitación emocional la había dejado introspectiva y más decidida a forjar su propia identidad dentro de los límites del legado de su familia. Este período estuvo marcado por numerosas pruebas y desafíos que pondrían a prueba su determinación y darían forma a su futuro. El primer desafío importante para Orfelia fue la gestión de la fundación benéfica de la familia, una responsabilidad que su abuela le había confiado. Este papel no solo fue una prueba de sus habilidades de liderazgo, sino también una plataforma pública donde cada una de sus decisiones fue examinada tanto por su familia como por los medios. Tuvo que navegar por las complejidades de la filantropía, tomando decisiones que impactarían las vidas de muchos, mientras equilibraba las expectativas del legado de su familia. El peso de esta responsabilidad se vio agravado por las intrigas en curso dentro de su familia. Los susurros de conspiración no habían cesado, y Orfelia sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por aquellos que dudaban de su legitimidad. Se vio obligada a desarrollar un agudo sentido de discernimiento, aprendiendo en quién podía confiar y en quién confiar. Además de su papel en la fundación, Orfelia también enfrentó el desafío de mantener los intereses comerciales de la familia. Su perspectiva fresca y su enfoque moderno a menudo chocaban con los métodos más tradicionales de su familia. Abogó por prácticas comerciales sostenibles y éticas que inicialmente encontraron resistencia. Sin embargo, su persistencia y sus argumentos bien documentados poco a poco empezaron a ganarse el apoyo de algunos de sus familiares. Otra prueba que enfrentó fue en el ámbito social. Como la cara más nueva de una familia ilustre, se esperaba que Orfelia asistiera a varios eventos de alto perfil. Cada aparición fue un ejercicio de diplomacia y gracia. Tuvo que navegar por el intrincado mundo de la alta sociedad, donde se hacían alianzas y se construían o destruyeban reputaciones. Rápidamente aprendió que en este mundo las palabras se medían cuidadosamente y las apariencias tenían un peso significativo. En medio de estos desafíos externos, Orfelia también estaba librando una batalla interna. La pérdida de Alexander había dejado un vacío en su vida y a menudo se encontraba reflexionando sobre las decisiones que había tomado. Hubo momentos de soledad y duda en los que cuestionó su capacidad para defender el legado de su familia y al mismo tiempo mantenerse fiel a sí misma. Sin embargo, con cada desafío que enfrentó, Orfelia se hizo más fuerte y más segura. Comenzó a encontrar su equilibrio
y aprendió a combinar sus ideas innovadoras con las tradiciones de su familia. Su visión para el futuro de las empresas y los esfuerzos filantrópicos de la familia comenzó a tomar forma y, poco a poco, se ganó el respeto de muchos de sus parientes, antes escépticos. Este período de pruebas y desafíos fue transformador para Orfelia. Fue un crisol que forjó su carácter, enseñándole resiliencia, paciencia y la importancia de mantenerse fiel a sus valores. Ella salió de allí con una visión más clara.